Buenas tardes con todos nuevamente. Mi nombre es Luis Enrique Méndez y estamos de nuevo en el programa Enfoque Empresarial. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de don Antonio Esquivel. Él es gerente principal de Comercio Exterior de Scotiabank. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar contigo, Luis Enrique. Gracias. Bueno, un poquito antes de empezar la entrevista, nosotros quisiéramos saber cuáles son sus principales funciones dentro del banco y su experiencia en estos años que tiene aquí en el grupo. En principio tendría que explicarte que esta es una unidad que se dedica principalmente a la venta y promoción de los productos de comercio exterior. Correcto. Es más allá de procesar operativamente las operaciones de comercio exterior, lo que nosotros hacemos es promocionar el uso de instrumentos del comercio exterior, llámese cartas de crédito, cobranzas documentarias y otros productos de financiamiento principalmente. ¿Cuántos años de experiencia en este campo? En comercio exterior 25 años, wow. En banca casi 21 años, principalmente, ¿no? La primera pregunta sería el tema de financiamiento para las pymes. ¿Qué tal va este mercado, el tema de las pymes, y cómo una pyme que actualmente quiere entrar al comercio internacional puede encontrar algunas herramientas aquí en el Scotiabank? Ok, en principio tenemos que definir, Enrique, qué cosa entendemos por pyme. Okay. Y quiero hacerte esta precisión porque no todo el mundo entiende exactamente lo mismo. Si recordamos un poco históricamente qué ha ocurrido con el nombre pyme, ha habido quienes entendían que pyme era la pequeña y mediana empresa, luego hubo una redefinición del tema y se sacó el término MIPE y se empezó a hablar de que la MIPE era la mediana y pequeña empresa, y luego se volvió a tomar el pyme para definir lo que era pequeña y microempresa. Presumo que te estás refiriendo a lo que es pequeña y microempresa. Correcto, pequeña y microempresa. Muy bien. En principio, para la pequeña y microempresa formal no hay ningún problema en temas de financiamiento, y tampoco lo hay para temas de financiamiento de comercio exterior. Sin embargo, te tengo que precisar algo, y es en la medida en que la microempresa sea formal, no va a tener ningún tipo de dificultad para obtener algún tipo de financiamiento. El problema está en cuando encontramos que hay, y lo hay por cantidades muy grandes, aquellas empresas que no están formalizadas, que no tienen métodos administrativos de gestión, no registran libros contables. Ese tipo de cosas son un obstáculo para la banca tradicional. Y lamentablemente cuando hablamos de comercio exterior tenemos que hablar de la banca tradicional, y te voy a explicar por qué, Enrique. Porque vender al exterior significa vender un producto que tiene ciertas características que no es común al producto que se vende localmente o que se vende de manera doméstica. ¿Por qué? Porque el mercado externo es un mercado muy demandante, muy exquisito en términos de calidad y muy exigente. Y eso implica no solamente que el producto sea un producto de calidad, sino que la empresa que vende el producto sea una empresa de calidad. Entonces, como tú comprenderás, no hay una forma exacta de conciliar la informalidad de una empresa que no lleva libros contables, por ejemplo, o que no tiene un sistema de administración o un sistema de calidad, versus una pyme que podría convertirse en una empresa exportadora. No sé si eso contesta tu pregunta. Está perfecto, y quizá acotar el tema. Una pyme que es una pequeña y microempresa, ¿qué volumen de venta tendría para que nuestros televidentes... Varía ligeramente de banco a banco. Ajá. Y varía también en lo que en alguna vez el Ministerio de Trabajo definió como la pyme. Pero para nosotros es aproximadamente $500,000 para la microempresa de ventas anuales, hasta $500,000 de ventas anuales. Puede ser menos,
el tope son 500.000. Cuando pasa de los $500.000 de ventas anuales, pasa al grupo de pequeñas, que es hasta $2 millones, y por encima de los 2 millones ya pasa a mediana empresa. Perfecto, ya estamos ahí entonces. Ahora, hablar de la pequeña y la microempresa y hablar de negocios internacionales como que no, de alguna manera, no hay una correlación adecuada, porque no hay muchas experiencias, digamos, de empresas pequeñas y micros que hayan, digamos, triunfado en el comercio internacional. ¿A qué se debe esto? Precisamente a lo que hablamos hace un momento. Hay ejemplos, ¿eh? En pequeña empresa definitivamente hay ejemplos. En microempresas son menos, son por lo general más del tipo artesanal, pero efectivamente son casos aislados. La razón por la cual no vemos comúnmente este tema es porque hay un proceso que es conocido como el proceso de internacionalización de las empresas. ¿Qué significa el proceso de internacionalización? Es el proceso por el que tiene que pasar una empresa que quiera exportar. Y ese proceso significa desde aprender los términos básicos de comercio internacional, como los Incoterms, y que te permiten cotizar al exterior, fijar un precio con el exterior, como entender cuáles son las obligaciones y responsabilidades que asume tanto el vendedor como el comprador. Pero además de eso, significa aprender los medios de pago en el comercio internacional, significa aprender inglés, que es el idioma del comercio internacional. Entonces, demanda un proceso de aprendizaje al que uno se tiene que dedicar. No es tan simple como decir, mira, yo tengo este producto y este producto yo sé que lo compran en el exterior, me lanzo. Pero esa lanzada, como por así decirlo, puede significar hacerlo mal y perder todo lo que ahorraste alguna vez en tu negocio, ¿no es cierto? Entonces, de repente te sale bien, pero ¿y si no? ¿Quién quiere realmente jugar con su dinero y con el riesgo de hacer un mal negocio y perder? Pero aparentemente hay un problema entonces ahí, porque nuestro sistema de promoción de exportaciones como que está promoviendo el emprendedurismo y promoviendo las exportaciones, y hay muchos casos de fracaso en ese escenario. Los hay, pero te digo una cosa, se está haciendo mucho por el lado del gobierno, y lo hacen también las empresas privadas, y lo hacen instituciones tipo ADEX, tipo la Sociedad Nacional de Industrias, que se dan apoyo y capacitación. Si tú revisas semanalmente el periódico, tú te vas a encontrar que hay cursos para elegir, y muchos de ellos, Enrique, son gratuitos. O sea, hay apoyo para que las empresas que quieran realmente incursionar de manera seria en este negocio, que es muy rentable y muy atractivo, y da muy buenos resultados, pero si lo haces bien. La visión del empresario como que le ha perdido un poco de fe al tema de capacitación. ¿A qué crees que se deba? Porque estás también imbuido en este tema de la capacitación. Yo no creo que le haya perdido la fe, Enrique. Te digo, la verdad, yo creo que es mucho falta de información. Yo creo que los que estamos en el tema de la capacitación quizá cometemos el pecado de no difundirlo lo suficiente. Entonces hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que existe el miércoles del exportador que tú mencionas en Perú, ¿okay? Y que por una pequeña cuota que es mínima puedes entrar y aprender todo un curso de exportación. Como tú bien sabes, hay los pasos para exportar, que se dicta en 3 sesiones. Es fabuloso porque te enseñan absolutamente todo lo que necesitas por una pequeña cantidad que es realmente insignificante. Entonces, yo creo que el problema está en difusión. No creo que haya suficiente difusión. Ahora, también podría darse ese tema que han habido muchos malos docentes y muchos malos consultores que quizá no han llevado bien el mensaje de lo que es el comercio internacional. Hay que estar en el comercio internacional para poder enseñarlo. No es solamente decirle, vamos a aprender Incoterm, y con Incoterm piensa uno que va a salir el comercio internacional. Y bien dijiste, es un proceso. Yo justamente sobre eso te pregunto, leí una estadística que en Costa Rica, para que una empresa pyme se internacionalice, pasaban 18 años, para que ponga, de alguna manera, para que tenga las bases y tenga éxito en el comercio internacional.
¿En qué tiempo, yo sé que es una pregunta muy graciosa, pero en qué tiempo consideras tú que una pyme en el promedio en el Perú podría demorarse este proceso internacional, que ya, digamos, ustedes dicen, ya están preparados? Porque a veces hay empresas que se fundan hoy y quieren mañana exportar. Mira, volvemos a hablar sobre el proceso. Realmente es un proceso. Y probablemente cuando se referían a esos 18 años, se referían a haber completado, digamos, todo aquello que es necesario. Pero tú no tienes que esperar los 18 años para exportar. Quiere decir que probablemente el proceso de aprendizaje les tomó 18 años, que personalmente pienso que es un poco... Sí, la idea de los 18 años es que cuando ya estás a ese nivel, ya tienes éxito en el sector exportador. Puede ser. Pero en realidad yo diría que un curso como los que dicta Alex, o asistir a 6 meses de miércoles el exportador sería probablemente suficiente como para hacer los primeros pininos. Correcto. ¿Y una empresa cuántos años debería tener aproximadamente para poder ya definirse como exportadora, que ya está listo para entrar al mercado internacional? Eso teniendo el conocimiento y habiendo hecho el trabajo de investigar si hay posibilidades, en principio tener la idea del negocio. En segundo lugar, con la idea del negocio, investigar si hay potencial para el producto que quieres vender. Si hay potencial para el producto que quieres vender, empezar a buscar aquellos que podrían ser potenciales compradores y empezar a escribirles, ver si les interesaría el producto que tú vendes. Y ese es el primer paso. Pero para poder llegar a eso, tú tendrías que haber aprendido lo que es Incoterms, tendrías que haber aprendido lo que son medios de pago, tendrías que definir cuál es el tamaño de mercado que tú puedes atender, porque de repente tú haces, no sé, mates burilados y te piden un contenedor mensual y no tienes ninguna forma de cumplir con un contenedor mensual, ¿cierto? Entonces es también un poco entender a qué nicho de mercado vas a poder atender con el producto con el que vas a salir. ¿Y consideras tú que una empresa deba tener experiencia en su mercado doméstico como requisito para que salga al mercado internacional? Definitivamente, por una razón muy simple. Cuando estás en el negocio, tú aprendes a tener olfato, ¿ok? Aprendes a negociar, aprendes a cerrar precio, a cerrar condiciones, a cerrar descuentos, que necesariamente vas a encontrar con el exterior. Entonces, definitivamente, creo que pasar por el mercado doméstico tiene que ser la base para poder empezar a exportar. Y eso es algo que pecan muchas empresas exportadoras. Sí. Y ahí viene el tema ahora. Una vez que una empresa tiene esa experiencia, las empresas se quejan y dicen, no hay dinero. Los bancos no me dan financiamiento, o de pronto yo estoy en el comercio internacional y veo de que lo que necesito, el respaldo financiero es demasiado alto para una pyme que de pronto recién sale del comercio internacional. Aquel que dice eso está mal informado, es equivocada esa apreciación. Y muchos ya creamos un mito de este enunciado, que no hay financiamiento, los bancos son muy duros. Quiero explicarte dos cosas, Enrique. La primera es la siguiente. Te digo que no es cierto, ¿por qué? Porque estadísticamente, y nosotros la vemos mensualmente, sacada por la Asociación de Bancos y recogida de todos los bancos que hay en el Perú, mensualmente vemos que la curva de financiamiento del comercio exterior acompaña las exportaciones y las importaciones peruanas. Van paralelos. No se financia todo, porque obviamente hay aquellos que no necesitan el financiamiento. Por ejemplo, los grandes mineros. Por lo general no requieren el financiamiento de capital de trabajo que requieren las medianas y pequeñas. Muy bien, entonces la primera cosa es incorrecta. Ese mito de que no hay dinero para el financiamiento o que los bancos no financian el comercio exterior no es correcto. En segundo lugar, hay otro mito, y ese mito es: no le damos dinero a todo el mundo. Efectivamente, eso es completamente cierto, y no le damos dinero a todo el mundo por una razón muy simple. Los bancos tienen una primera función a la que se llama intermediación financiera. ¿En qué consiste la intermediación financiera? Yo
tomo dinero de los depósitos y con el producto de los depósitos, a los que les pago una tasa de interés, cojo y te presto a ti. Muy bien. Entonces, de la diferencia entre lo que pago por depósitos y lo que cobro por préstamos, sale la ganancia para el banco. Esa es la intermediación financiera. Pero mi primera obligación es no con el que me pide préstamo, sino mi primera obligación es con el que me deja un depósito. ¿Por qué? Porque si me deja un depósito es porque confía en mí. Entonces, yo no puedo ir por la calle timbeando con el dinero de mis depositantes, porque no sería justo y no sería correcto, ¿no es cierto? Entonces, para poder aceptarte a ti como un potencial deudor, yo tengo que evaluar que tú realmente lo merezcas y que no corro ningún riesgo en obtener la devolución del préstamo. ¿Por qué? El día que mi depositante me pida que le devuelva su depósito, yo tengo que estar en capacidad de devolvérselo. Pero si no te evalué correctamente a ti y tú no eres capaz de repagar el préstamo, ¿qué le voy a decir? Espérame un ratito que voy a tratar de recuperar el préstamo. No puedo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual los bancos, y enhorabuena, la superintendencia es bien estricta en ese sentido, los bancos somos estrictos en la aprobación de créditos. Entonces, si yo soy una pyme exportadora que recién empiezo, ¿qué requisitos debo cumplir para acceder a un crédito? Primero, súper ordenado. Tienes que ser ordenado y tienes que llevar tus registros contables. No hay forma de evitar eso. ¿Cuántos años tengo que tener en el mercado? Por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años. 2 años de demostrar que puedes sobrevivir, ¿ok? De manera formal. Y eso obviamente tiene sus implicancias. Si llevas registros contables, tienes que tener tu RUT, por supuesto, y por supuesto tienes que pagar impuestos, tienes que tener comprobantes de pago de IGB o de pago de impuesto a la renta. ¿Una rentabilidad mínima a lo mejor? No necesariamente, pero no hacer pérdida, por supuesto, ¿no es cierto? Que demostrar que no estás endeudado, y la intención de esto es que haya capacidad de repagar y que se pueda demostrar que tú vendes continuamente y que del producto de tus ventas va a salir la forma de repagar el crédito que estás solicitando. Correcto. No es difícil. ¿Y a qué tasa me darían esos préstamos, digamos? Porque los pymes tienen ese temor de que las tasas sean de 40, 50%. Las hay. Ajá. Las hay. Pero te digo una cosa, en la medida en que tú seas más formal, tengas bien llevados tus registros, tengas tu contabilidad al día, entonces es probable que tú vas a accesar a tasas pero muy inferiores a ese 40% que mencionas. ¿Ok? La tasa habitualmente se otorga en base a la sensación de riesgo. Entonces, cuanto más tasa te pongan, es probable que tú estás reflejando en tus libros que tienes mucho riesgo. Entonces, puedes encontrarte para la pequeña empresa, para comercio exterior, tasas de 12 y de 15%, ¿ok? Versus 40, que las hay, ¿ok? Para aquel que representa mayor riesgo. Pero aquel que representa mayor riesgo, no solamente te van a cobrar 40%, probablemente menos que eso, pero también te van a pedir garantías, algún tipo de garantías. ¿Y hay diferencia entre un crédito de exportaciones con un crédito doméstico? Ahora el mercado está muy líquido, entonces el fondeo o los fondos para prestar comercio exterior salen de los mismos depósitos. ¿Por qué? Porque la gente cada día cree más en los bancos y deposita más en los bancos. Pero hay épocas en donde conseguimos del exterior, habitualmente de Estados Unidos, fondeo muy barato. Entonces el fondeo que se utiliza para prestar comercio exterior es un fondeo que tiene un precio un poco más bajo que el de capital de trabajo. Y a pesar de que es mayor riesgo. Sí, pero te cuento una cosa, y es que aquí en el comercio exterior tú asocias el financiamiento con el medio de pago. Entonces, para el banco tener, por ejemplo, un financiamiento con una carta de crédito, el banco sabe que la carta de crédito, que es una promesa de pago, va a servir para cancelar el financiamiento. Entonces, esa es la razón por la cual de una u otra manera se hace más barato y más accesible. Y entraste a un tema que es la carta de crédito.
que es, digamos, uno de los documentos más maravillosos en lo que es los medios de pago. Es correcto. ¿Por qué crees que los empresarios todavía que exportan ya, o sea, y que no van a la banca, digamos, están trabajando con transferencias, sus compradores le pagan por anticipado, por detrás? Por la informalidad que hay en el comercio exterior. ¿Te acuerdas la lista de las cosas que tienes que aprender? Tienes que aprender también la terminología de cartas de crédito, que no es simple, Enrique. Sí. No es simple, no es compleja, pero implica dedicación. Entonces, muchas veces, por evitar lo complejo, se van por lo simple. Muy bien, ¿la transferencia qué significa? La transferencia significa decidir quién va a asumir el riesgo, si el comprador o el vendedor. Muy bien, si tú eres el exportador y tu comprador te dice, Enrique, envíame la mercadería, que cuando tú me envíes la mercadería, yo te envío la plata, ¿tú qué haces? ¿Aceptas? Si tú aceptas, tú estás corriendo el 100% del riesgo, ¿ok? Pero si tú te volteas a decirle a tu comprador, no, tú envíame la plata, que cuando tú me envíes la plata yo te envío la mercadería, te van a decir, no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar dispuestos a ceder por vender. ¿Solamente por vender? Por vender significaría probablemente timbiar también con tu dinero. ¿Y un 50-50 no elimina el riesgo? No te elimina el riesgo y te voy a decir por qué. ¿Cuánto es tu costo? El 50%. Tu costo probablemente va a estar alrededor del 60 o 70%. Entonces, si tú obtienes adelantado al menos la recuperación de tu costo, ok. Quieres timbiar con el saldo, pero claro, ya no timbeas con tu inversión. Te pueden pagar el 50%, ese es el problema. Y ahí viene el tema de ese mito, no sé si será realidad. Las transferencias de todas maneras pasan por un banco o por una institución, quizá Western Union, MoneyGram, quizás estas que trasladan dinero. El empresario cree que la carta de crédito es muchísimo, o sea, es un instrumento muy caro para usarlo, y por eso hacen las transferencias, que igual hay un tema de comisiones. Es más caro para el importador. Porque la apertura... Sí, pero yo te digo una cosa, a ver, la pregunta es, ¿tú puedes comprar un pantalón de 20 soles? Sí, puedes comprar un pantalón de 20 soles, pero tú sabes cuál es la consecuencia de comprar un pantalón de 20 soles, no te agaches porque se te va a romper. ¿Cierto? Muy bien, entonces igual es la comparación con las transferencias y las cartas de crédito. Entonces, las transferencias te dan una solución inmediata, pero corres riesgos, ¿ok? Entonces, te cuesta, sí, pero mínimo, porque estás pagando un riesgo que no tienes, ¿ok? Estás pagando solamente por el servicio. Pero las cartas de crédito tú lo definiste, es el mejor medio de pago para protegerte, para proteger tu inversión. ¿En qué consiste puntualmente una carta de crédito para que no entiendan ese concepto? Claro que sí. Una carta de crédito, si tú eres el exportador, va a llegar una carta del exterior, de un banco, principalmente de primer orden, que promete que si tú cumples en exportar, te van a pagar. Entonces, ya no hay timba, ya no hay juego de tu dinero, ya no corres el riesgo de perder tu dinero, porque si tú cumples con exportar, el banco va a cumplir en pagarte. Correcto. Y por último, Antonio, ¿qué recomendaciones tú le darías a estas pymes que nos están viendo y que de pronto ya están preparándose para salir al comercio internacional ahora con todo este conjunto de herramientas que nos has mostrado? A ver, si tienes un buen producto, si tienes una buena idea de negocio, haz tu trabajo, haz tu tarea, realmente investiga si tienes posibilidades de vender en el exterior. Si tú ves que tu producto puede ser vendido en el exterior, te garantizo que te va a ir muy bien si también le dedicas tiempo a aprender. Y hay muchas formas de aprender sobre comercio exterior de manera gratuita, y en algunos casos tendrás que invertir un poquito, pero el augurio de éxito es definitivo. Bueno, ha sido Antonio Esquivel, gerente principal de comercio exterior del Scotiabank, que estuvo con nosotros esta noche, y esperamos tenerte, Antonio, en otra oportunidad. Muchísimas gracias por Encantado, tu tiempo Enrique. y por tus recomendaciones. Encantado. Gracias.